El título que le hemos puesto a nuestro mensaje es La fe que transforma el propósito de nuestra vida. La fe que transforma el propósito de nuestra vida. Es importante entender de que la fe en Cristo cambió radicalmente la vida y el propósito del apóstol Pablo. Podemos hablar de un Pablo antes y después de conocer a Jesucristo. Y posiblemente la gran mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, también podríamos, a semejanza de Pablo, hablar de un antes y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo nos lleva a un cambio radical. No solamente un cambio cosmético, externo, sino un cambio radical en nuestra vida y en el para qué vivimos. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón por la cual yo vivo? Y para ello es importante ver quién era Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Saulo fue un fariseo, un religioso judío, irreprensible. Eso quiere decir un hombre cumplidor a extremo de todos los ritos dentro de la religión judía. Tenía autoridad, influencia ante todo el pueblo y el respeto de las autoridades judías. Era un ciudadano romano desde su nacimiento. Esto nos hace ver que provenía de una familia noble. Era políglota, hablaba varios idiomas. Había sido formado a los pies de Gamaliel, el más erudito y renombrado maestro judío de su época. Ese era Saulo de Tarso. Ahora, ¿cuál sería el equivalente a Saulo de Tarso en el siglo XXI? Podríamos decir que Saulo de Tarso sería el equivalente a un hombre intelectual, educado en las mejores universidades de los Estados Unidos, con un doctorado en Oxford o en Cambridge, influyente, un hombre capaz de exponer sus argumentos en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, hoy Rusia, hablando un perfecto ruso, o disertar ante los líderes de China en un perfecto mandarín. Eso sería hoy el apóstol Pablo, un hombre que sería un ciudadano mundial, un hombre respetado, un hombre culto, lo que algunos dirían una persona A1. Este hombre, Saulo de Tarso, después de tener un encuentro con Jesucristo, se convierte en Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, vemos cómo la fe en la persona de Jesucristo cambia radicalmente, primero, su concepto en cuanto a la religión, su concepto en cuanto a sí mismo y su concepto en cuanto a sus prioridades y propósitos en la vida. Un cambio radical que lleva a Pablo a convertirse en un hombre que no escatima poner su vida al servicio de Jesucristo. Por ello es importante ver un primer punto: la fe que transforma nuestro concepto de Dios Todopoderoso. Ahora hay que entender que Pablo no era agnóstico, no era ateo, era un hombre religioso, era un hombre que tenía conceptos muy claros, era un hombre fiel a la religión judía. Pero ¿qué pasa con él? Mira lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué fue lo que impactó a este hombre docto, preparado, culto, fiel creyente de la religión judía? Fue el tener un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que mencionar algo. Pablo no se presenta a sí mismo. Pablo dice: yo no vengo en mi nombre, yo vengo compartiendo a Cristo. Y el Jesucristo que presenta el apóstol Pablo no es el Jesucristo histórico, no es ese Jesucristo que es ejemplo de bondad y de amor, no es ese Jesucristo del cual todos culturalmente tenemos una referencia. No es ese Jesucristo al cual John A. Mackay decía: lo seguimos de lejos o lo miramos desde el balcón, sino es un Jesucristo Señor. Un Jesucristo del cual Pablo puede decir: creo y presento a Jesucristo Creador, sustentador de todas las cosas, Señor sobre todo principado y potestad, Salvador, Dios hecho hombre, quien venció la muerte y resucitó, glorificado, y quien es poderoso y eterno. Ese es el Jesucristo al cual yo anuncio. Ese Jesucristo, Señor de todas las cosas, es el centro de mi mensaje. ¿Sabes qué cosa fue lo que comprendió Pablo en palabras comunes y sencillas? ¿Quién era el jefe en este universo? Una de las cosas más interesantes cuando uno entra en un trabajo, ¿sabes qué cosa es? Es saber quién es mi jefe, a quién tengo que reportar, a quién tengo que obedecer, qué cosa tengo que hacer. Si tú entras a un trabajo y no sabes quién es tu jefe, ten cuidado, estás en problemas. Pero cuando tienes bien claro quién es el jefe, entonces hay muchas cosas que se hacen mucho más fáciles. ¿Sabes lo que entendió en este encuentro el apóstol Pablo? Entendió quién era el jefe en esta tierra, en el universo y en la eternidad: Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo? Dejó a un lado sus conceptos, dejó a un lado su piedad, dejó a un lado todo lo que le habían enseñado y se alineó y dijo: yo voy a servir al jefe supremo de este universo. ¿Quién es? Jesucristo. Y en la medida que cada uno de nosotros comprendamos quién es el jefe y a quién tenemos que obedecer y con quién tenemos que alinearnos, eso nos va a ayudar a que podamos comprender lo que es ser cristiano y ser un servidor de Cristo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿crees tú en este Jesucristo? ¿O todavía te has quedado con ese Jesucristo histórico? Con ese Jesucristo que es un buen pato, un buen amigo. Con ese Jesucristo de la película Jesucristo Superstar. ¿Te has quedado ahí? ¿O tú crees en un Jesucristo, Señor, Rey, Todopoderoso? En un Jesucristo que es el jefe, con mayúscula, de todo el universo. Pablo entiende esta verdad y desde su intelectualidad, desde su conocimiento, se da cuenta que la mejor decisión que puede hacer, ¿qué cosa es?
servir al jefe, Jesucristo. Esto cambia su vida. Por eso decimos que el primer punto es que la fe en Jesucristo cambia su concepto de Dios. Él no se hace problemas si ahora soy cristiano o soy judío, si estoy en este lado o en el otro lado, no. Él dice, he tenido un encuentro con el Señor del universo. He tenido un encuentro con el Salvador. He tenido un encuentro con aquel que es el Todopoderoso. Y yo anuncio y sirvo al Todopoderoso. Y se acabó. Punto. Esa es la fe que abraza el apóstol Pablo. Y esa es la fe. Y ese es el Jesucristo que nos presenta la Biblia. Y ese Jesucristo es al cual cada uno de nosotros debe creer, servir y obedecer. Segundo, Pablo abraza una fe que transforma nuestro ser y el concepto de nosotros mismos. Pablo dice lo siguiente, pero tenemos, refiriéndose al anuncio del mensaje del Evangelio, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo subraya aquí algo muy interesante: la debilidad humana y el poder de Dios obrando en ella. ¿Cuál es la tendencia que tenemos todos los seres humanos por naturaleza? Enfatizar nuestra habilidad, nuestra capacidad. Un ejemplo, cuando alguien te saluda, te dice mucho gusto, ¿y qué eres? ¿A qué te dedicas? Inmediatamente sacamos ¿qué? Todos los títulos, toda la experiencia, todo el CV lo sacamos y decimos, ese soy yo, esa soy yo, esa es mi identidad. Ahora, no estamos mintiendo, es verdad, eso somos nosotros. Pero la tendencia humana es enfatizar lo que yo soy, lo que yo puedo, lo que yo hago. Pablo acá, en la fe en Jesucristo, le da vuelta a eso. No enfatiza lo que él humanamente puede hacer. Era un hombre capaz, sí, inteligente, sí, brillante, sí. Pero Pablo no se promociona a sí mismo, sino por el contrario, enfatiza su debilidad. Y hay algo interesante. No solamente reconoce la debilidad, sino que nos hace entender que el poder de Dios se manifiesta diariamente en la vida de aquel que le sigue en obediencia. ¿De qué manera? Si nosotros caminamos en nuestras propias fuerzas, pensando que yo todo lo puedo, entonces vamos a andar humanamente en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad. Pero Pablo se da cuenta que el secreto de la vida cristiana, el secreto de esa comunión íntima con Dios, es reconocer no nuestra capacidad, sino nuestra debilidad. Y pedir a Jesucristo que justamente fortalezca nuestra debilidad, fortalezca aquellas cosas que nos faltan, aquellas cosas en las cuales somos débiles. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos aquí
que el ser cristiano no te convierte en un superhombre o en una supermujer. Ser cristiano no nos convierte en un superhombre o en una supermujer. Ser cristiano no nos libra de dificultades y de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor, la enfermedad, es inherente a nuestra naturaleza humana, débil y frágil. Tú, por ser cristiano, no vas a estar libre de problemas, de dificultades, de ataques. No vas a estar libre de estas cosas. Pero hay algo muy interesante. Pero en Cristo, Pablo dice, podremos estar atribulados, pero no angustiados. Podremos estar en apuros, pero no desesperados. Podremos estar perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Vamos a experimentar los embates de un mundo contrario al amor de Dios, los embates de un mundo que se dice cristiano, pero que vive idolatrando lo material, poniendo en el pedestal el egoísmo y la vanidad, un mundo donde la maldad reina, un mundo que muchas veces nos va a hacer experimentar situaciones dolorosas. Pero en esas situaciones dolorosas es donde aquel que pone su fe y su confianza en Cristo no va a estar solo, sino que va a poder contar con la ayuda, con el poder, con el consuelo de Dios. Y qué importante es ver de que Pablo enfatiza la presencia y el poder de Dios que capacita y sostiene en medio de las dificultades. En otras palabras, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que yo me convierto en Superman o en Superwoman, sino soy un hombre de carne y hueso, con errores, con debilidades, con flaquezas, pero que cuando pone su fe y su confianza en Cristo, es Cristo quien manifiesta en mi vida, débil, frágil, manifiesta su poder, su consuelo, su fortaleza, su paz. De tal manera que aún en la situación más dura, más difícil, el cristiano experimenta paz y el gozo, y subrayo esto, sobrenatural, un gozo sobrenatural de Dios al saber que Él tiene control de todo y que Él tiene la última palabra. Y qué importante es saber esto, pero no solamente saberlo, sino lo hermoso es experimentarlo. Él tiene la última palabra. Él tiene todo bajo control. Recuerda, Él es el jefe. Él es el Señor del universo. Él tiene todo bajo control. Y aún en medio de la circunstancia más dura, puede estar atravesando problemas. Me fue mal en la empresa, perdí el trabajo, estoy postrado en la cama de un hospital, tengo dolor, tengo angustia, pero no estoy solo. El Todopoderoso está conmigo y Él me fortalece, me ayuda, me sostiene. Siento su gracia, su poder en mi vida de una manera sobrenatural, porque yo sé que Él tiene la última palabra y que nunca me va a desamparar. Amén. Y eso era lo que sostenía a Pablo, y eso es lo que nos sostiene a nosotros, el saber que Él está con nosotros en los problemas, en las dificultades, en el momento más aciago de la vida. Él está presente.
Y no solamente está presente, está activo, obrando para que no te caigas, para que no te angusties, para que puedas levantarte y experimentar no solamente paz, sino gozo. Todo está bajo control porque Él tiene todo bajo control. Entonces, esto hace que el apóstol Pablo pueda seguir adelante, poniendo su fe y su confianza en Cristo. Él dice, llevando en todo el cuerpo las marcas de Jesús. ¿Y qué significa llevar las marcas de Jesús? Identificarse con Cristo, actuando como Cristo, para que el amor y el poder de Cristo se manifieste en nuestro diario actuar. Ahora, muchas veces se ha espiritualizado esto, pero esta verdad, esto que habla Pablo, es algo que podemos experimentarlo en la vida diaria, en la relación con la esposa, con el esposo, en la relación de familia, en el trabajo y en todo lugar donde estemos, actuando como Cristo, para que el amor y el poder de Cristo se manifieste en nuestro diario andar. Muchas veces en la relación con la esposa hay roces, hay dificultades. Si usted tiene a su esposa al lado, tenga cuidado, tal vez en este momento lo está codeando o la está codeando. ¿Quién no tiene roces? ¿Quién no tiene dificultades? Y la tendencia humana es, si ella me molesta, yo la molesto. Si ella me hostiga, yo la hostigo. Si ella se pica, yo también me pico. Humanamente tendemos a reaccionar. Humanamente tenemos en nuestro propio software el ojo por ojo y el diente por diente. Yo no me dejo que a los hombres eso no se le hace. Tenemos nuestro orgullo. Pero ¿sabes qué significa actuar como Cristo? Para que el amor y el poder de Cristo se manifieste en tu diario vivir. Tal vez tu esposa te dijo algo inapropiado y en tu humanidad tú quieres responder de la misma manera, pero el Señor te dice, actúa como Cristo. Y te quedas inmóvil y dices, no puedo responder de la misma manera. Tu esposo te hostiga y tú ya quieres agarrar la sartén o algún objeto contundente para responder a lo que él te ha dicho. Y en ese momento el Señor te dice, actúa como Cristo. Entonces dejas a un lado la sartén, el rodillo de amasar o la tabla de picar, ¿no? Y dices, me calmo. Allí, en las pequeñas cosas, en el trabajo, donde hay esa persona que es difícil de amar, allí es donde tenemos nosotros que mostrar el amor de Cristo. Es fácil mostrar el amor de Cristo aquí con tu hermano, con el que se sienta a tu lado, en el ministerio, ahí fácil. Pero el día lunes, ¿no? Cuando estamos apurados yendo por Javier Prado, ¿no? Y de repente un amable microbusero se te mete, ¿no? Ahí es donde tienes que mostrar el amor de Dios. Y justo cuando Él te mete con todo, que tú digas, en vez de insultarlo, Señor, ten misericordia de ese hombre. Eso es lo que Pablo está hablando. Que esto significa morir al yo, para que la vida y el poder de Cristo se manifieste en nuestra vida. Y por ello necesitamos no hacer lo que yo quiero, no actuar conforme a mi humana naturaleza, sino tener presente, yo soy cristiano, Él es el Señor, yo he puesto mi fe en Él, soy un servidor de Dios y tengo que actuar cada día en la casa, en mi relación con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, tengo que manifestar la vida de Cristo.
tengo que actuar como Cristo. No por apariencias, no porque el qué dirán, sino porque yo tengo una relación con Jesús. Y quiero que mis amigos, quiero que mi esposo, que mi esposa, que las personas que me rodean conozcan a Jesús. ¿Y cuál va a ser tu mejor carta de presentación? Ese diario vivir, ese diario compartir, cómo reaccionas, cómo actúas, cómo decides. Eso es de lo cual habla el apóstol Pablo. Eso es la fe que transforma nuestro ser. Esa es la fe que transforma lo que yo soy y que nos hace servidores, siervos y siervas de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo hizo con el apóstol Pablo. Un hombre brillante que fue convertido en un servidor de Jesucristo. Pero vamos al tercer punto. La fe que transforma nuestro propósito, nuestras prioridades y nuestras metas. Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe no es algo individual, es más que algo individual o personal. Hay mucha gente que dice: bueno, tú tienes tu fe, yo tengo mi fe, ten tú tranquilo ahí tu fe, nosotros tenemos nuestra fe. Y hemos concebido en el mundo moderno que la fe es algo muy íntimo, muy personal. No, aquí la fe de Pablo es una fe íntima, personal, pero también es una fe dinámica. Una fe que ha transformado nuestra vida. Una fe que nos ha llevado a conocer quién es el Señor de todas las cosas. Y una fe que nos impulsa a hablar a otros, comenzando de la persona que más queremos hasta la persona que se topa con nosotros en un avión, en un bus, en la calle. Nos lleva a compartir con ellos las maravillas de Cristo y su obra en nosotros. Pablo experimenta esa fe dinámica. Él no puede dejar de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo transformó su vida. Cristo es quien lo alienta cada día y él no puede quedarse callado. Y por eso, donde quiera que va, habla de su fe en el Señor. Pero no solamente de la fe en Cristo, sino también que ese Jesucristo ha resucitado. Es consciente de la resurrección, que un día vamos a estar en la presencia de Jesucristo. Y la resurrección nos impulsa mucho más a hablar a otros y a invitarles a que crean en Jesús. Que el cielo es una realidad, que la vida eterna es una realidad, que no es una quimera, que no es un sueño, que es una realidad, la cual Cristo ha ganado para nosotros por medio de la fe. Sin embargo, comunicar estas cosas no fue fácil para Pablo, como no lo es para nosotros. ¿Por qué? Porque van a haber críticas, van a haber burlas, van a haber oposición, va a haber oposición. Por eso Pablo dice: porque en todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Si hay algo que vivió el apóstol Pablo, fueron dificultades. Pero él estuvo dispuesto a padecer dificultades, problemas y aún arriesgar su propia vida para que los hombres conozcan a Jesucristo y participen de su gloria. Los que estamos en esta mañana aquí somos parte de una gloriosa denominación cristiana, la Alianza Cristiana y Misionera.
La Alianza Cristiana y Misionera fue una de las primeras organizaciones que envió misioneros al África, y particularmente a el país que el siglo pasado se llamaba el Congo belga, hoy Zaire. Y los primeros misioneros que fueron al Congo belga, muchas familias no regresaron. La gran mayoría murió en los primeros años por malaria, enfermedades tropicales o falta de atención médica. Hombres y mujeres que dejaron su casa en el Canadá y en los Estados Unidos y fueron al África a compartir de Cristo. Muchos de ellos simplemente vieron pequeñas iglesias y pequeños grupos de hombres y mujeres en el Congo acercándose a Cristo. Esos hombres, esas mujeres estuvieron dispuestos a padecer por amor de ese país, por amor de hombres y mujeres en el África. Hoy día, año 2014, hay más de 1 millón de cristianos dentro de la Alianza Cristiana y Misionera en el Zaire. Es la segunda iglesia más grande a nivel mundial de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y cómo comenzó eso? Porque hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida, a dejar su comodidad para poder ir y compartir del amor de Dios. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo, estar dispuesto a salir de una situación de comodidad por amor, para que la gente conozca al Rey, al Señor, para que conozca a aquel que es el soberano sobre todas las cosas. Pablo dice claramente en el versículo 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Hay una realidad, en el servicio cristiano nos cansamos. Aquí veo muchos rostros que los veo en alma, que los veo después en los grupos, que los veo después en las reuniones, que los veo en la cafetería, en todos lados los veo. Pero ¿sabes? Yo me doy cuenta como pastor que hay gente que dentro de la obra trabaja mucho y se cansa. Pero tú sabes por qué hay muchas personas que trabajan aquí, trabajan allá, no por aparecer en la foto, sino ¿sabes por qué? Porque han descubierto algo precioso, que cuando uno sirve al Señor, es tanta la alegría, el gozo, que después de haber trabajado todo un retiro, 2, 3, 4 días y a veces meses de preparación, es tan hermosa la alegría, la satisfacción, el gozo de servir a Dios, que cuando dicen, ¿y quién quiere servir en el próximo? Muchas veces son las mismas manos que se levantan. ¿Por qué? Porque experimentan lo hermoso, lo precioso que es servir al Señor. Y si tú no has tenido la oportunidad de poder servir, de poder involucrarte, de corazón te invito, involúcrate, trabaja, colabora, insértate en un grupo, apoya y vas a darte cuenta cuán hermoso, cuán dulce es poder servir y invertir tu tiempo, tus recursos en las cosas del Señor. Físicamente hay cansancio, físicamente nos vamos a sentir que ya no damos más, pero espiritualmente y anímicamente vamos a tener una experiencia preciosa. Por eso el apóstol Pablo dice, yo reconozco que nuestro cuerpo se desgasta, pero que el hombre interior se va renovando cuando estamos dispuestos a servir al Señor. Por eso Pablo dice, todas estas cosas, en todas estas cosas, vemos
no desmayamos, seguimos adelante, no nos cansamos. Y Pablo llega en el versículo 18 a una meta. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí nos damos cuenta cómo la fe en Jesucristo le cambió el rumbo, le cambió las prioridades, le cambió a Pablo las metas en la vida. Escúchame bien, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Si el apóstol Pablo hubiera tenido como meta de su vida solo lo temporal, posiblemente el Evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. Si él hubiera pensado simplemente en la fama, el aplauso, tener una cuenta en el banco y tener una buena casa y propiedades, posiblemente el Evangelio no hubiera llegado ni siquiera a Europa o al continente americano. Pero Pablo estuvo dispuesto a invertir su vida para Cristo. Y es por eso que él pudo llevar el Evangelio a Europa, a todo el mundo conocido de su tiempo. Y de allí es que ha llegado el mensaje glorioso del Evangelio a nuestras tierras. La decisión de poner su vida al servicio de Cristo en el apóstol Pablo hizo posible que el Evangelio cruce fronteras. Y el día de hoy, la decisión de hombres y mujeres, la decisión de iglesias, de involucrarse en la obra misionera, de apoyar la obra misionera, de invertir dinero, hombres y mujeres, recursos, oración en la obra misionera, permite que se pueda enviar misioneros, predicar el Evangelio, que se puedan abrir iglesias, que se puedan capacitar pastores, que se puedan llevar programas para alcanzar familias para Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros personalmente y como iglesia podamos tomar la decisión de poner nuestras vidas al servicio del Señor. Y vamos terminando. La fe en Cristo transformó el concepto que Pablo tenía de Dios, el concepto que tenía en cuanto a su religión y su relación personal con Dios. Pablo conoce al jefe y se pone con todo su ser para servirle. Pablo se da cuenta que necesita enfatizar más su necesidad y deja que Cristo comience a obrar en su vida. Deja de hacer lo que él quiere para hacer lo que Jesucristo quiere que él haga. Y tercero, la fe en Cristo ordena sus prioridades, ordena sus metas. Y él ya no mira solamente lo temporal, sino que se proyecta hacia la eternidad. Pregunto, ¿cuánta nuestra fe en Cristo, tu fe en Cristo, mi fe en Cristo, nos ha transformado? ¿Cuánto ha transformado la fe en Cristo tu manera de pensar? ¿Cuánto la fe en Cristo ha transformado nuestra manera de vivir? Como dije hace un momento, no de un aspecto cosmético, sino nuestra manera de vivir en lo profundo. ¿Cuánto la fe en Cristo ha transformado nuestras metas? ¿Cuánto la fe en Cristo ha transformado nuestros sueños, nuestros anhelos? El Señor quiere, como bien lo dijo Jesús en los evangelios, que no vivamos solamente haciendo tesoros en la tierra, sino que también podamos hacer tesoros en el cielo. Pablo tomó la decisión por fe de comenzar a hacer tesoros en el cielo.
no solamente en la tierra. Karl Barth, un famoso teólogo suizo, en una conferencia dictada en Wuppertal en 1956, él dijo la siguiente frase: la meta de la vida humana no es la muerte, sino la resurrección. La resurrección. Mi hermano, mi amigo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, la meta no se encuentra a nivel de la tierra. Nuestra meta es participar de esa gloria eterna. Y la idea es vivir con esa perspectiva, la gloria eterna. Esta era la meta de Pablo. Por eso el apóstol Pablo dejó a un lado todas sus expectativas terrenales y puso como prioridad servir a Jesucristo, su Señor y su Salvador. La obra misionera necesita hombres y mujeres cuya meta no esté a nivel terrenal, temporal, sino hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer tesoro en los cielos. Que podamos invertir en misiones, que podamos invertir en la obra de Dios, que podamos invertir para que pastores sean capacitados, para que misioneros sean enviados, para que iglesias sean fundadas, para que hombres y mujeres, para que grupos puedan llevar y capacitar con programas a otros lugares. La obra misionera necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a poner a Cristo como prioridad. Que podamos tener claro que la meta final es estar con Él. Y que todos, cuando estemos en la presencia de Dios, podamos presentarnos con gozo, pudiéndole decir al Señor: Señor, gracias, porque pude con un granito de arena contribuir, con un granito de arena ser de bendición, ser de ayuda. Eso es lo que el Señor quiere. Pablo lo entendió claramente. Por eso no escatimó dejar todo de lado y alinearse y ponerse al servicio del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hacia nuestro Señor? Dios quiere que de la misma manera que el apóstol Pablo, nosotros podamos tener una fe que transforma y que nos convierta en hombres y mujeres que seamos servidores de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú esperas de cada uno de nosotros un corazón dispuesto. Permítenos, Señor, reconocerte como el Señor, como aquel que tiene todas las cosas en sus manos. Y, Señor, entendiendo ese principio, que podamos dejar que tú guíes nuestra vida, transformes nuestra vida para tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.